Estudio Bíblico Semana 17, día 4, Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25. La caída de Judá y la fidelidad de Dios en medio del juicio. En estos capítulos de Segunda de Reyes se narra la caída de Judá y la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. A pesar de los esfuerzos de los reyes de Judá para evitar la invasión, la rebelión y la desobediencia al pacto de Dios traen consecuencias devastadoras. Sin embargo, al final del libro podemos ver la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de perseverar a su pueblo, incluso en medio de la destrucción. Gloria al Señor. Y el pueblo de la tierra llevó a Jeconías, rey de Judá, el rey de Babilonia, y lo desterró a Babilonia. Entonces el templo del Señor fue destruido. Segunda de Reyes 25-21. Este versículo nos permite ver el cumplimiento del juicio de Dios sobre Judá debido a su persistente desobediencia. Y esta historia nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero que la soberanía de Dios no se ve afectada por el pecado del hombre. Aleluya. Entre todo lo que aprendimos en estos capítulos, en Segunda de Reyes 24 vimos la desobediencia de Judá y cómo el juicio de Dios es inevitable. A pesar de las advertencias de los profetas y la oportunidad de arrepentirse, Judá persiste en su rebelión. Vimos cómo el rey Joacim se sometía a Babilonia y más tarde su hijo Jeconías también era llevado cautivo. Segunda de Reyes 24:19 dice: Joacim hizo lo que le agrada al Señor, pero el pueblo siguió haciendo lo malo, y así vino el juicio de Dios. Amados, pudimos darnos cuenta cómo este es un patrón repetitivo. Cuando vivimos de acuerdo a nuestro entendimiento, es seguro que vamos a caer de nuevo, cometiendo los mismos errores. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios antes de que las consecuencias de nuestra desobediencia y actos malos lleguen a ser inevitables. El arrepentimiento temprano puede evitar grandes tragedias, grandes consecuencias. Esta historia nos permite ver que Dios no solamente le da a las personas de esta historia advertencias, Él nos llama a nosotros también una y otra vez y nos pone pequeñas situaciones que nos recuerden que estamos equivocados, que estamos cometiendo lo que no le agrada, y también nos permite ver qué es lo que Él desea de nosotros. Y es aquí donde debemos de tomar la decisión de obedecer a Dios o seguir como un hámster en una jaula dando vueltas y vueltas, repitiendo los mismos errores, creyendo que llegaremos a algún lugar y estamos simplemente dando vueltas. Hay que detenernos para pensar y tomar una buena decisión. En Segunda de Reyes 25 vimos la destrucción de Jerusalén y el templo. El juicio final llegaba cuando el ejército de Babilonia destruye Jerusalén y el templo, lo que marcaba el final de la soberanía de Judá y el comienzo de la cautividad. Segunda de Reyes 25:9 dice: el rey de Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén y quemó el templo del Señor. Amados, la destrucción del templo muestra cómo la desobediencia puede destruir lo más precioso en nuestras vidas. Hay que recordar cómo fue este templo construido. Puedes pensar en la ilusión, el amor, el sacrificio, y esto debe de obligarte a pensar en qué es lo más valioso de tu vida. Cómo tal vez de la misma manera en que la historia también te ha costado sacrificio, tiempo, y eso es lo que más amas. ¿Cómo es posible que permitamos que debido a nuestra desobediencia lo que más amamos sea destruido? Amados, debemos proteger y valorar la presencia de Dios en nosotros. No hay que olvidarnos que ahora nosotros somos el templo de Dios. Somos valiosos para Él. Él desea morar en nosotros y nosotros debemos de vivir un sacrificio diario, sacrificar nuestra vida en esa pelea contra el pecado para mantenernos en obediencia, con un corazón alineado a lo que Él desea. Esta es nuestra gran tarea. En Segunda de Reyes 25 vimos la fidelidad de Dios en medio del juicio. A pesar de la destrucción de Jerusalén, Dios seguía mostrándole su gran fidelidad al permitir que Jeconías, el rey cautivo, fuera liberado y recibiera un trato especial en Babilonia, lo cual apuntaba hacia una esperanza futura.
Segunda de Reyes 25:27 dice: en el año 37 del cautiverio de Jeconías, rey de Judá, en el mes 12, el rey Evil-Merodach de Babilonia lo sacó de la cárcel. Amados, esta porción bíblica nos permite ver de nuevo que Dios siempre mantiene su fidelidad, incluso cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿No es esto maravilloso? En medio del juicio, amados, podemos confiar en que Él tiene un plan de restauración y de redención para todos nosotros. ¿Cuántas veces has visto la fidelidad de Dios en tu vida, en medio de la prueba, en medio del juicio? Esta lección nos permite ver que la gracia de Dios permanece sobre nosotros aun cuando enfrentamos consecuencias de nuestras malas acciones. Gracias, Señor amado. Segunda de Pedro 3:9 dice: porque el Señor no es lento para cumplir su promesa, según algunos entienden la lentitud. Al contrario, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pedro escribía a los creyentes para animarles a mantener su esperanza en la promesa de la venida de Cristo, recordándoles que la paciencia de Dios da tiempo para que todos se arrepientan y así vuelvan a Él. Al igual que en los días de Judá, mis amados, Dios continúa siendo paciente con todos nosotros. Él continúa dándonos tiempo para arrepentirnos, para reaccionar y volver a Él. Aunque su juicio es justo, su gracia continúa ofreciéndonos la maravillosa oportunidad de la restauración. Hoy les exhorto, mis amados, con esta historia, a recordar que Dios es fiel y a no olvidar que nuestras decisiones, todas, tienen consecuencias. La historia de la caída de Judá nos enseña que la desobediencia y el pecado tienen efectos devastadores. Hay que vivir la vida intencionalmente, agradeciendo que la fidelidad de Dios nunca falla. En medio de cualquier juicio o prueba, mis amados, podemos confiar en la gracia de Dios y en su plan de restauración. Aleluya. Hoy te pregunto, ¿hay áreas en tu vida que has ignorado las advertencias de Dios? ¿Cómo puedes rendirte más completamente a su voluntad para evitar consecuencias mayores en el futuro? Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por tu gran fidelidad, por tu gran amor aun cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Padre, ayúdanos a obedecerte con todo el corazón, a buscar tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Padre, que podamos ver tu gracia y tu restauración incluso en medio de momentos de dificultad. Señor, no permitas que olvidemos que tu amor es inquebrantable y que día a día esperas que volvamos a ti, deseosos de vivir en obediencia. Te damos toda la gloria y todo el honor y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y mis amados, recuerden que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.